Fibras. Aquí les presentamos la competencia de la unidad 5, tanto sus subtemas. El electrohilado es la técnica que utiliza fuerzas electrostáticas para producir fibras finas a partir de una solución polimérica. Por tanto, dichas fibras tienen diámetros mucho más delgados y una mayor área superficial que las fibras obtenidas por métodos de hilatura convencionales. El electrohilado es una técnica ampliamente utilizada en la formación electrostática de fibras poliméricas, donde se hace uso de fuerzas eléctricas para producir fibras con diámetros de un rango desde 2 nanómetros hasta varios micrómetros a partir de soluciones poliméricas. Las fibras preparadas por electrohilado con poros más pequeños y mayor área superficial que las fibras regulares se han aplicado exitosamente en diversos campos, como es la ingeniería en tejidos, ropa, filtración, lo farmacéutico, lo óptico y también la ingeniería ambiental. Estas nanofibras también ofrecen ventajas como que proporcionan superficie y volumen muy alta con la posibilidad de controlar la composición química de las fibras así como su acomodo. Se ha incrementado el interés de utilizar esta tecnología para producir fibras a nanoescala. En la ingeniería de tejidos es a partir de los polímeros naturales y sintéticos, como son el poliácido, láctido, poliuretano, seda, colágeno, ácido hialurónico, celulosa, entre otros. 5.2. Hablemos de los principios de atomización electrostática, electrospray y electrohilado por capilaridad. La atomización electrostática es un proceso de acabado industrial en la que el chorro de pintura o revestimiento se aplica por una acción de un campo eléctrico. Este método se basa en el principio de que los objetos con carga negativa son atraídos por objetos de carga positivamente. Se aplica una carga eléctrica generalmente negativa al material de recubrimiento, por lo tanto se pulverizan y atraen a cualquier superficie puesta a la Tierra. Con la atomización electrostática se puede lograr un efecto envolvente, como el que vemos en la imagen. Las ventajas y sus desventajas. Les mencionaré unas ventajas y unas desventajas. Una de sus ventajas es que cubre un objeto tridimensional como productos tubulares de manera más uniforme que cualquier otra tecnología de atomización, debido al efecto envolvente que lo hablamos en la anterior diapositiva. Ahorra dinero al ahorrar materiales y tiempo, es rápido y fácil hacer cambios de color, el espesor del revestimiento se puede ajustar al acabado deseado, ahorra pintura porque tiene mayor eficacia de transferencia y el material puede ser recolectado y reutilizado, entre otras ventajas. Sus desventajas es que tiene mayor formación de la película en las esquinas exteriores, debido a una mayor atracción de electrostática en los sectores. Es muy importante que los objetos a pintar estén conectados a tierra para evitar riesgos de seguridad o incendios. Las pistolas pueden ser delicadas que las regulares, por lo que necesitan cuidados adecuados. Ahora hablemos sobre el electrospray. Al dispositivo que emplea la electricidad para dispersar un líquido o para dominar el aerosol que resulta de dicho proceso. Se aplica un voltaje elevado a un líquido suministrado a través de un emisor o hilera. Ondas varicosas en la superficie del jet conducen a la formación de gotitas muy pequeñas y con gran carga eléctrica, que son dispersadas radialmente por repulsión de Coulomb, como se muestra aquí en la imagen. El electrohilado por capilaridad es el proceso coaxial de dos puntas
concéntricamente alineadas que son usadas para hilar las fibras. En este se utiliza un jet que se crea desde el centro de la gota deformada que sale de las dos capilaridades y una vez generada la diferencia de voltaje se forma una fibra tipo Corey Shade, también como se muestra en la imagen. Ahora el electrospray, electroligado por inyección de carga-concentración y el diámetro del polímero. La carga de la señal puede ser inyectada a través de la inyección óptica y eléctrica. Se obtiene de dos maneras. La inyección óptica es cuando la irradiación de la luz oblea al silicio cerca de la puerta del cuerpo semiconductor. La inyección eléctrica es llamada en la estructura a través de la tensión de entrada o señal de corriente. Se realiza un muestreo donde la señal del voltaje o corriente se convierte en una carga de señal. Formación de gránulos. La granulación es el proceso de producción de granos o gránulos. El tamaño de estos gránulos generalmente se encuentra en un rango entre 0,2 a 4,0 milímetros. Este término se usa a menudo en la industria farmacéutica, que es la que produce las tabletas, y en este proceso hay dos tipos de granulaciones, ya sea seca o húmeda. La principal diferencia entre ambas es que en la granulación seca, la formación de estos gránulos es sin utilizar ninguna solución líquida, y por el contrario, en la granulación húmeda, la formación de estos se hace mediante la adición de un líquido para granular. En la granulación seca, el proceso en el que no se utiliza ningún componente líquido en la formación es para compuestos que son extremadamente sensibles a la humedad y a la temperatura. Como en este proceso no se usa líquido, el proceso requiere de la compactación y la densificación del compuesto en un fino polvo para convertirlo en gránulos. En la granulación húmeda, el proceso es en el que la formación de estos se realiza mediante la adición de un líquido. Aquí se utilizan fluidos de granulación para generar las masas de partículas de polvo. Sin embargo, el fluido utilizado aquí es esencialmente volátil y no tóxico. ¿Por qué debe ser volátil? Ya que para esto se requiere que este líquido sea fácil de eliminar en el proceso de secado. No debe ser tóxico, puesto que generalmente, como es un proceso utilizado para la industria farmacéutica, debe de poder ser un líquido que, si llega a quedar algún residuo, se pueda consumir. Control y morfología de la red. Eh, Cuando el voltaje se aplica inicialmente a una solución, esta solución se vuelve como una gota en la punta de una boquilla. Digamos que es una forma semiesférica. Al ser utilizado un campo eléctrico, pues este puede ser aumentado o disminuido dependiendo de cómo se requiere el proceso. Para esto pasa de la superficie que teníamos al principio, pasa a una forma esférica totalmente y al final se forma cónica. En este sentido, podemos determinar que el voltaje y el campo eléctrico aplicados a este sistema van a afectar directamente la morfología de la fibra y el diámetro, mientras que la orientación de estas líneas del campo eléctrico va a tener un efecto en la orientación final de la fibra dentro de la estructura. Debido a que se aplica más fuerza y más resistencia para transformar la solución en un jet, em, a menos voltaje nos va a dar como resultado fibras más delgadas. Parámetros. En el proceso de electrilado depende únicamente de una serie de parámetros. Estos parámetros pues los podemos dividir en tres rubros, que son los parámetros de la solución, los parámetros del proceso y los parámetros ambientales.
Dentro de los parámetros de solución se encuentran como indicadores pues la viscosidad de la solución, la conductividad de esta solución, el peso molecular de la solución y la tensión superficial de la solución. Estos son importantes aquí porque entre mejor se mantengan en el rango deseado, eh, el manejo de la solución va a ser más fácil para el proceso. Dentro del segundo parámetro, que son del proceso, se encuentran indicadores como el campo eléctrico aplicado, la distancia capilar colector y la velocidad de flujo. En este sentido, como ya habíamos mencionado antes, el campo eléctrico aplicado pues va a determinar de manera directa la morfología de la red. En el asunto de la distancia entre el capilar y el colector, bueno, este indicador lo que nos va a permitir es a generar el control del flujo de las nanofibras. En este caso, como al principio del proceso se empieza a descontrolar el chorro que sale, pues es sencillo controlar el flujo si esta distancia está dentro del parámetro. Y para la velocidad del flujo, en este sentido, con los parámetros de la solución, podemos controlar este. Para el último y tercer parámetro están los ambientales, que se refieren a la temperatura y a la humedad. En este sentido es como todos los procesos textiles. En general, estos los va a determinar el material que se va a utilizar. Sección transversal de fibras bicomponentes. La fibra química producida con dos polímeros de distintas características físicas o químicas eh, se hacen de forma que los dos polímeros de una fibra sencilla estén a un lado de otro, o por otra parte de forma que la fibra consista en un núcleo y un revestimiento. Se pueden crear polímeros sencillos que contengan fibras de un segundo polímero llevado a cabo de forma no homogénea. En este sentido, pues sería la morfología que vamos a tener en la sección transversal, dependiendo de lo que queramos lograr con esta fibra. Generalmente este uso de fibras bicomponentes se da por el hecho de combinar dos propiedades distintas que al unirlas generan una fibra de mayor capacidad. La configuración de las fibras bicomponentes, pues estas se pueden clasificar comúnmente por las estructuras de la sección transversal de fibra como side by side, que es lado a lado, núcleo de vaina, islas de mar y fibras cítricas o tipos de secciones transversales de pastel segmentado. En las fibras que son con una sección transversal side by side o lado a lado, bueno, pues estas fibras contienen dos componentes que se encuentran uno al lado del otro. Generalmente estas fibras consisten en dos componentes divididos a lo largo del área de la sección transversal. Estas pueden ser de diferentes formas, ya sea un 50-50, un 20-60, depende de la disposición en que se quiera mantener, como mostramos en la imagen. Las fibras de núcleo envolvente, estas fibras bicomponentes pues mantienen un núcleo de vaina y son aquellas fibras en las que uno de los componentes está completamente rodeado por el segundo componente. La adhesión en este tipo de fibras no siempre es esencial para la integridad de la fibra, ya que generalmente por el proceso en el que se generan, lo que importa es el terminado final de esta fibra. Generalmente en estas el núcleo funciona como un refuerzo que generalmente se le conoce como matriz. En las estructuras de pastel segmentado, bueno, estas estructuras son conocidas como estructuras de pastel segmentado o cítricos y es una alternativa
en la que generalmente se utilizan nylons y poliésteres. Estas generalmente contienen alrededor de 16 segmentos. Podrían ser utilizadas en fibras que requieren de uno o más núcleos o en fibras como por ejemplo la microfibra que llega a tener esta forma. El último de las configuraciones que se tienen son isla en el mar. También se denominan fibras de fibrillas matriciales. En la sección transversal pues hay áreas de un polímero que se refieren a las islas y en la matriz que es generalmente a lo que se le llama mar. Estos también se utilizan para producir fibras más finas. Son un caso particular a las fibras side by side y las fibras con un núcleo, solamente que aquí son diferentes núcleos y su configuración está dispuesta conforme las especificaciones del productor.